¿Está cambiando el interés por la lectura? ¿Es cierto que en verano nos decantamos por lecturas más ligeras que en otoño? ¿Cuáles son las propuestas literarias de esta nueva temporada? ¿Seguimos leyendo pese a la crisis? Para hablar de estos y otros temas nos acompaña esta noche Laura Falcó, directora editorial de Grupo Planeta. Bien, pues vamos a hablar de esas novedades editoriales de otoño e invierno, no solamente para España, para saber lo que podemos leer después de este verano, ¿verdad?, sino también para aquellos amigos que nos ven desde Miami Televisión y asociadas desde Estados Unidos y quieren saber qué es lo que está sacando Planeta, al menos en España, y que seguramente será un referente para que luego pueda ser publicado también en Estados Unidos. Hablamos con la directora editorial del Grupo Planeta, Laura Falcó, que nos acompaña una noche más en Tierra de Sueños. Laura, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, Laura. Gracias. ¿Tus vacaciones bien? ¿Aprobaron? Bien. Yo creo que más cansadas que antes de vacaciones, pero bien. ¿Qué me dices? Bueno, realmente si haces vacaciones haciendo algo que te apetece, te cansas más. Yo creo que no descansas precisamente. Al menos has hecho algo que te apetecía hacer. Sí, eso sí. Te has relajado y has descansado también, en cierta manera. Al menos de la rutina, sí. ¿no? Lo que descansas es del estrés. Del estrés. Bueno, no sé si vamos a hablar del estrés con los libros que ella nos va a traer hoy, pero seguramente que vamos a hablar de unos autores y de unos trabajos que son francamente bonitos a tener en cuenta y al menos nos van a ayudar en nuestra superación personal seguramente, porque de algunos de ellos vamos a extraer una esencia importante. No obstante, Laura, me gustaría saber, hay diferentes lecturas, entiendo yo, cada año, ¿no? Incluso yo no sé si en el discurso el autor, sabiendo cómo va a salir o cuándo va a salir su obra, decanta un poquito el lenguaje o el mensaje. ¿Hay lectura de verano, de primavera, de otoño? Hombre, hay libros que sabemos se venden mejor en algunas épocas del año, que yo no creo, nunca he creído necesariamente que sean libros de esa época, pero sí que es cierto que, por ejemplo, la literatura romántica se vende mejor hacia verano, el bolsillo también aumenta las ventas en verano, es más cómodo, supongo, llevarse un bolsillo a la playa que no llevarse un libro grande. Para Navidad aumenta más la venta del libro regalo, el libro ilustrado, o sea, sí que hay un cierto tipo de libro que cambia su ciclo de vida o sus ventas dependiendo de la época del año, pero vamos, diría que el 80% no. El 80% se vende más o menos de forma igual. También es cierto que septiembre tiene fama de ser el mes de la autoayuda. La gente llega de verano, las parejas se rompen, empieza el trabajo, empieza el colegio, los niños y los adultos nos deprimimos, y también es cierto que hay un poco más de consumo del tema de autoayuda y superación. De todos los géneros que podemos encontrar hoy, el que más se vende a nivel mundial, utilizado todas las estaciones del año, ¿con cuál nos quedamos? ¿Con superación? Seguramente nos quedaríamos con lo que es literatura general, o sea, narrativa. Narrativa, narrativa, o sea, sobre todo el bestseller americano, o sea, el típico libro de historia o bien policíaca o de misterio o a veces una novela histórica también es un género que vende muchísimo. En el tema de superación y autoayuda es cierto que hay autores puntuales que venden muchísimo y esos autores puntuales que venden muchísimo se pueden equiparar a los grandes autores de novela, pero son muy pocos, también te lo digo. Entiendo. ¿Y qué tiene la narrativa o esos libros de crecimiento personal americanos versus los españoles o los europeos? Porque es curioso, no conocemos a un autor, pero resulta que ha vendido 300.000, 500.000 ejemplares en Estados Unidos y luego, claro, las editoriales lo traen a España. Te diría que si España tuviera probablemente el núcleo de población que tiene Estados Unidos, las cifras serían muy distintas. No es lo mismo sacar un libro para una población como es la estadounidense, que no sabría decirte ahora cuántos millones de habitantes son, que para los que somos en España. Lógicamente, vendiendo porcentualmente en base a la población, relativamente a la población que son lo mismo, allí las cifras se multiplican por 10. Entiendo. O sea, aunque solo sea por el nivel de gente que hay, o sea, la cantidad de gente que hay. Entonces, si a eso le unes que probablemente España, desgraciadamente, no es a día de hoy de los países más lectores, pues esa mezcla nos da lo que nos da. Nos da que todavía falta que mucha gente lea y nos faltaría que hubiera más gente también. Claro, hay que concienciar a la lectura, ¿no? Sobre todo a los jóvenes. Claro, yo imagino que, vamos, un autor pues le tiene que doler en un momento determinado. Véase uno de los consagrados que tenemos en España, ¿no? Que los hay muchos, no daremos ningún nombre para que los demás no se molesten, ¿no? Pero cuando van a un gran almacén y ven los libros, los más vendidos, donde están estos autores, ¿no? Y luego se encuentran al lado los americanos con 500.000 libros vendidos en Estados Unidos. Claro, están en la misma línea, pero piensa, no llegaré yo a vender esos 500.000 en España, ¿no? Yo te diría que cada vez más hay autores que dan el salto, es decir, que consiguen funcionar en Estados Unidos, cosa que hace unos años era impensable. Ahora cada vez yo creo que los americanos están más abiertos a que fuera de sus fronteras hay cosas que quizás vale la pena exportar.
Y por otro lado, yo también te diría que hay pocos, pero hay algún autor en España que quizás sí que se podría codear a nivel de cifras con algún autor americano. No son la mayoría, pero alguno cada vez más hay. ¿Escriben mejor los europeos, los españoles que los americanos o nos dan media vuelta y media? Yo diría que es distinto quizás el tipo de, la forma de escribir. El bestseller americano se caracteriza quizás por un estilo más ágil, es una narración, una narrativa muy trepidante, muy de acción, probablemente. Sus películas quizás son un claro ejemplo de ello también. Y el estilo español es más variopinto, quizás hay más novela histórica. La novela histórica en España tiene una tradición quizás más asentada que el bestseller, thriller policíaco americano. O sea, yo creo que cada uno tiene géneros que funcionan mejor que otros en cada país. Bueno, vamos a hablar inicialmente de unos libros que son interesantes, un testimonio a través de Tierra de Sueños para todos ustedes, para que si no saben qué leer en este otoño, pues Laura Falcó nos trae desde luego al menos 4 o 5 libros, títulos que son francamente importantes. Además te diré que la mayoría de ellos existen, bien sea en español o en inglés, tanto aquí como en Estados Unidos. O sea, la mayoría, si no están en español, porque incluso algunos de los autores son de allí, existe la versión inglesa, o sea que yo creo que los podrán encontrar. Bueno, me traes un libro que se llama Aleph, el primero, que Aleph, creo que es de Paulo Coelho, ¿no? Yo creo que cabe poco que decir de Paulo Coelho. Es un autor brasileño que lleva años escribiendo, cuya obra más conocida es El alquimista, y que, bueno, que yo creo que en todo el mundo es un bestseller, y por eso te digo que este libro, o sea, seguro que está en América, estará en inglés, pero no creo que haya problema. En Sudamérica también lo encuentras seguro. En este caso, Paulo ha cogido la historia de un personaje que entra en un tren, un recorrido largo de tren, y tropieza con 3 personajes, todos ellos con particularidades, personajes curiosos, atípicos, pero que le ayudan a hacer como una especie de viaje iniciático, le ayudan a recorrer, gracias a su experiencia, gracias a sus conversaciones, trayectos de su propio pasado, de su presente y de su posible futuro. Es un viaje iniciático, como he dicho antes, del personaje que quizás ayuda al crecimiento personal. Curioso, a Paulo Coelho lo conocimos hace años. Además, fuimos a cenar con él a un restaurante muy curioso de Barcelona, en esa Barcelona emblemática que hay al lado de las Ramblas, ¿no? Y nos hablaba del alquimista. Yo creo que este hombre ni tan siquiera se imaginaba hace tiempo atrás el éxito que iba a tener. Además, con una pequeñita obra como es El alquimista, pero caramba, magnífica obra en todo lo que... Yo te puedo explicar mi experiencia. En España, Paulo Coelho empezó en la editorial Martínez Roca, la cual dirigía yo hace unos años, y vendía, pero vendía cifras muy modestas. Entonces, cuando empezó realmente a despuntar de forma potente en el resto del mundo, se traspasó a Planeta, que era un poco el buque insignia del grupo, se le limpió la cara, se actualizó, se hizo una operación de marketing importante, y entonces de repente fue como un antes y un después. Yo creo que nadie de los que en su momento estuvimos en Martínez Roca hubiéramos imaginado que podía haber alcanzado estas cuotas en España. Pero bueno, de eso se trata a veces. Paulo Coelho, un autor de referencia con la portada Aleph, preciosa portada. Muy bonita. Realizada, además, estudiada y valorada por Laura Falcó, su directora editorial del Grupo Planeta. Laura, más libros que podamos leer. Creo que Comprometeos, de Stefan Hessel, es un buen libro que podríamos presentar, ¿no? Bueno, Comprometeos es la segunda parte, porque la primera parte se llama Indignaos, lo saca la editorial Destino. Y bueno, es un poco un intento de continuidad de un movimiento que empezó el 15M aquí en España y cuyo libro es Indignaos. Y bueno, en este libro pues su autor lo que nos propone es que no vale solamente con dar un primer paso, sino que tienes que seguir con una serie de ideales y de acciones. También lo que dice es que probablemente algunas de las acciones que se han tomado a cabo no son puramente lo que él en su momento estipulaba o quería en el libro, porque yo creo que ha habido gente que ha desvirtuado el movimiento 15M, desgraciadamente. Y bueno, yo creo que es un libro pues, para todos aquellos que en su momento compraron Indignaos y todos aquellos que han seguido el movimiento de cerca y que les puede interesar bien porque estén a favor, bien porque estén en contra. Creo que es una lectura corta, fácil y al menos diferente. Importante porque hay gente que dice esto del 15M todavía no se han enterado muy bien de lo que es lo que ha pasado. Bueno, ¿no? Probablemente mucha gente no lo sabe, lo ha visto y no entiende exactamente todo eso a que responde. Entonces yo creo que una manera fácil de entenderlo es leer estos libros. Comprometeos. Bueno, pues vamos a seguir con ese compromiso editorial y vamos... aquí en España al menos hay un pequeño conflicto entre los profesores, los maestros en las escuelas y el propio gobierno. A lo mejor este libro de Saber Educar Hoy de Bernabé Tierno, yo no sé, Laura, ¿nos va a sacar de ese entuerto? A ver, Bernabé creo que hay poco que decir de él. Es un psicólogo y un educador y un
bueno, un gran escritor en temas de autoayuda y superación y en este caso pues ha centrado todos sus esfuerzos en el tema de la educación. Es un tema difícil, es un tema complejo y cada vez más, porque cada vez, como bien dices, hay mayor diferencia entre lo que es la educación que ejercemos en casa y la educación que ejerce la escuela. La escuela antes era quizás mucho más que el hogar, la escuela antes era donde realmente se adoctrinaba a los niños, hoy en día la escuela no cumple muchos de esos parámetros y deja mucho en manos de los padres o a saber o de lo que el niño vaya tropezando en la vida. Entonces quizás en este libro lo que se recopila es un poco esa especie de vademecum, de sabiduría sobre lo que es correcto y lo que no, lo que debería hacerse con un niño, qué parte debería asumir la escuela, qué parte debería asumir el padre y cómo encarrilar realmente la educación de un hijo, porque no es fácil. Yo creo que cualquiera que tenga hijos sabe que no es sencillo en absoluto. Qué buen ejemplo es ese. Un libro a más de un padre le haría falta, ¿eh? Posiblemente, y a más de una escuela también. Y a más de una escuela también. Bueno, pues vamos a encontrarnos en esa tesitura de si somos padres y además somos educadores, o bien somos educadores o solamente padres y queremos que nuestros hijos el día de mañana tengan aquellos valores fundamentales para la buena convivencia. Y no hablo de otros postulados, hablo solamente de la buena convivencia. Más libros, Laura, por favor. Más libros. Pues bueno, hablemos de un autor clásico, de Osho. Nace ahora en España y también con lanzamiento simultáneo en toda la América Latina una nueva colección de libros de Osho, que son libros acompañados de CD, como podemos ver en la parte trasera, donde él además habla y explica cosas sobre sus libros. En este caso, el primero es Destino, Libertad y Alma, que un poco lo que recoge son todas aquellas preguntas que todos alguna vez en la vida nos hemos realizado. Preguntas como ¿a dónde vamos?, ¿de dónde venimos?, ¿qué es la vida?, preguntas un poco esenciales, básicas y de desarrollo personal, y él intenta pues plantearlas todas y dos darle respuestas y ayudar a encaminar pues esas angustias que a veces nos asaltan durante nuestra vida. Yo creo que de Osho hay poco que decir porque es un personaje que quien más y quien menos que esté versado un poco en los temas de autoayuda le conoce y de espiritualidad, y bueno, es uno de los grandes del mundo de la espiritualidad. Osho, las personas que además lo han llegado a conocer, los que han estado cerca de sus ashram en India, sabrán de qué está hablando Laura Falcó, ¿no?, que publica, entiendo que con la editorial Zenit, también del Grupo Planeta. Todos los libros que estamos de alguna manera hoy hablándoles son del Grupo Planeta. Osho, un hombre que además siempre ha defendido a la mujer a capa y espada, ¿no? Sí, efectivamente. Y el hombre, bueno, en el hombre tenemos esa dualidad como la mujer tiene la dualidad de que el yin y el yang. Tenemos mucho de femenino y la mujer tiene mucho de masculino. O sea, está esa dualidad dentro de cada uno de nosotros. Y el hombre a veces se ha distanciado. ¿Por qué? Si lo bonito es que esa parte de ternura, el romanticismo, ¿no?, el cariño, el afecto para los hijos, que viene de la mujer, como él lo viene apuntando en diferentes libros. Yo creo, Laura, que en casi todos los libros Osho defiende a ultranza a la mujer, sí, o la enfoca o la sitúa. Es cierto que él valora mucho a la mujer como punto de inflexión en la sociedad, como punto de arranque. Femenino. O sea, yo creo que la figura de la mujer en todo, en la educación, en la espiritualidad, en todo, es una figura importantísima dentro de su obra. Bueno, pues más libros en este otoño que vamos a ver. Vamos a un personaje que sobre todo es muy conocido en Chile. Bernardo Estamateas es un gran gurú, un gran psicólogo, especialista sobre todo en lo que es la toxicidad. Tiene varios libros, o sea, no solamente este, de hecho el año pasado sacamos ya uno de él. Y un poco él lo que nos habla o lo que sus libros versan es sobre aquello que es tóxico para nuestras vidas. En este caso va dirigido al tema de la pareja, pasiones tóxicas. Pero él defiende que incluso, por ejemplo, en nuestro libro anterior, que es sobre uno mismo, es aquello que debes desprender de ti mismo para vivir en paz contigo mismo. Probablemente todos nos rodeamos a veces de personas que no son convenientes, pero que nos atraen por el motivo que sea. La atracción no justifica a veces la convivencia, ni tan siquiera el hecho de tener un proyecto en común a veces no es suficiente para sostener una pareja. Y él lo que nos dice es que bueno, hay que aprender a identificar esas personas que no nos convienen, que igual no son ni mejores ni peores que nosotros, pero simplemente que no nos van bien, identificarlas, alejarlas y aprender a convivir con los que tenemos cerca, intentando ser compatibles. Y bueno, este libro versa un poco pues, sobre lo que son las pasiones tóxicas. Bernardo fue la persona que en su momento estuvo ayudando a todos los mineros de Chile. En Chile es un señor muy conocido, más que vendedor, diría que es un auténtico bestseller, y aquí en España es su segundo libro. Es bonito que la editorial Zenit del Grupo Planeta también se preocupe por esos valores, ¿no? Buscamos en la esencia, la naturaleza del por qué enfermamos, del por qué las cosas no nos van bien, el por qué tenemos crisis importantes con la pareja. Estamos en el mes adecuado, según dicen los abogados,
para que las personas se enfaden, para que las parejas se separen. Volvemos de vacaciones y lo primero que hacemos, yo no sé, no estamos acostumbrados a la convivencia posiblemente, ¿no? La gente va a separarse, busca el divorcio en el mes de septiembre, octubre, meses preocupantes, buenos para la abogacía, malos para las personas porque llenan los despachos de abogados buscando una solución o una separación. A lo mejor tendríamos que leer más libros de crecimiento personal para identificarnos, ¿no? Quizás es demasiado roce. Estamos acostumbrados a convivir, pero igual no 24 horas. Las vacaciones son padres, hijos, todo a la vez, en dosis masivas, y eso, pues bueno, como todos los excesos son malos. Todos los excesos son malos, es verdad, ¿eh? Decía mi abuela, que en paz descanse, decía, lo mucho gusta, lo poco gusta y lo mucho enfada, ¿no? O algo así similar, ¿no? Bueno, vamos al último libro, Laura. Bueno, el penúltimo. El penúltimo. Tú puedes cambiar el color de tu vida, de Louise Hay. Es un libro muy pequeñito, es un libro divertido, va sobre los colores. O sea, cómo aplicar los colores, qué significan los colores, qué aportan los colores a nuestra vida, cómo asociar colores a días, a personas, a momentos, a necesidades. Entonces, bueno, son todo de técnicas de Louise Hay para pues utilizar los colores en nuestra vida de forma adecuada. Hay cosas curiosas, por ejemplo, como que el color azul ayuda a dormir, el color amarillo ayuda a despertarse por la mañana, el rojo coleriza. O sea, aparte de consejos típicos sobre los colores, tenemos también consejos de este tipo de cómo utilizarlos para diferentes cosas. Louise Hay, una bestseller. Sí, sí, una auténtica bestseller. Es curioso porque sale un poquito de su Es un libro atípico de él. O sea, es un libro atípico de ella. Es un libro menor, pero muy divertido, la verdad. A mí me ha gustado mucho, precisamente por eso, que te enseña cómo aplicar los colores, y es una cosa que es habitual en nuestras vidas. Está muy bueno, pues ahora sí que vamos al último libro. Y el último, sí, el último es una novela. Una novela que además pinta que va a vender muy bien. Orson Scott Card, autor del Juego de Ender, que creo que es un clásico que todo el mundo recordará, sale al mercado ahora con una nueva novela, una novela potentísima, que además, según los críticos, vuelve a entroncar un poco con lo que es el Juego de Ender, porque medio ha hecho otras novelas que quizás se alejaban un poco de su línea argumental. Y bueno, es una fantasía muy bonita de un personaje, de un joven adolescente al cual le pasan cosas, ve cosas, tiene capacidad de ver los rastros que las personas y los animales dejan en el pasado y en el presente, y a partir de ahí pues se desata una serie de aventuras y de guerras. Es un libro que yo creo que para aquellos lectores que en su momento leyeron El Juego de Ender, o que pudieron leer igual La Historia Interminable, o esos libros que tienen esa mezcla entre adulto y juvenil y que tienen ese mundo de fantasía, es un libro fantástico y un libro que creemos que está condenado a ser un bestseller. Condenado a ser un bestseller. Efectivamente. Pathfinder. Bueno, pues nada, los libros recomendados hoy del Grupo Planeta a través de todas sus editoriales y a través, evidentemente, de su directora editorial, como es Laura Falcó. Laura, mil gracias por estar en Tierra de Sueños, y yo no sé si te quieres comprometer con nuestros telespectadores de Miami Televisión o de Nueva York o de Filadelfia o de Argentina, por ejemplo, que nos están viendo desde allí, desde el mes de junio, ¿no? Pues a decirles no solamente que lean al Grupo Planeta, que también se venden, entiendo yo, que en aquellas tierras, ¿no? Que busquen los libros que hoy, por ejemplo, estamos recomendando, que entiendo que también llegarán si no están allí ya. La mayoría de ellos, sobre todo en Latinoamérica, la mayoría de ellos están, y en Norteamérica muchos de ellos también los encontrarán, bien sea en castellano o en su versión original inglesa, porque no nos olvidemos que el señor Orson Scott Card es americano, es decir, el libro, el original, es americano, nosotros no hemos traducido. Entonces muchos de estos los podrán encontrar en su versión original en Nueva York o donde sea. Muy bien, bueno, pues nada, Laura Falcó, gracias por estar en Tierra de Sueños nuevamente. Gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, tenemos más cositas en este su programa. Vamos apurando los últimos minutos que tenemos de tiempo, pero que sepan que cada fin de semana estamos con todos ustedes. Aquí, al menos en España, cada sábado a partir de las 9 de la noche y cada domingo a partir de las 10 de la noche y hasta las 2 horas después, 120 minutos, estamos con todos ustedes. En Estados Unidos, en Miami y otras asociadas, entiendo que el horario es diferente y que ustedes nos verán a lo mejor incluso en programas de mañana o de tarde. En cualquier caso, ahí también estaremos en Miami Television Live, donde a partir de ciertas horas de la noche, a las 10 de la noche en prime time, también estamos con todos nuestros amigos. Gracias por estar ahí, continuamos en Tierra de Sueños. Si buscas la felicidad, ahora puedes encontrarla en las páginas de este libro. Remedios para el alma, de Pedro Riba. Las claves para cultivar la felicidad y sentirse afortunado.
Conocer todo lo que ocurre en el mundo y en tu propia ciudad. Divertirte, opinar, reír, sorprenderte. Esto es Punto Radio, la radio donde todas las personas tienen un espacio. Sintonízanos. Descubrirás una radio diferente.